Estimados amigos de Contrapunto, hoy tenemos con nosotros al analista de nuestro medio, Francisco Martínez, experto en temas de desarrollo social y en temas internacionales. Queremos hablar de esta situación tan complicada. Francisco, te damos la bienvenida. Buen día, Juan José, buen día a los televidentes de Contrapunto y a todas las personas que nos miran y nos leen en tu medio. Queríamos hablar de esta situación tan complicada que se ha tornado la situación en Europa, particularmente por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás dilucidando tú esta situación? Yo voy a ocupar esta referencia por una charla que tenía esta semana con un grupo de trabajadores de diferentes sectores. Y una de las cosas que preguntaban en la reflexión que se realizaba era, ¿cómo es posible que una guerra que está tan lejos, que sucede en Europa, digan que está afectando tanto la realidad de la vida de las personas en todo el mundo? Y ciertamente eso es lo que está sucediendo. O sea, claro, la guerra de invasión de Rusia a Ucrania es un elemento más en una serie de problemas que la humanidad ha venido, digamos, arrastrando en los últimos 40 años. Lo que hemos tenido son una serie de crisis, unas crisis expresadas en un uso irresponsable del mercado por sobre la sociedad, en una prevalencia de los intereses del dinero por sobre la vida, y eso es básicamente lo que ha primado en estos últimos 40, 50 años de la vida de las sociedades en todo el planeta. Entonces, hace 14 años, cuando estallaba la crisis de lo que se llamó los bonos chatarra, los bonos basura, esto de la subprime, básicamente evidenciaba allí un agotamiento de una forma de desarrollo en esa especulación financiera que ha dominado el desarrollo global. Y eso para todos los países generó un impacto, digamos, global, porque pasó de ser un problema de la finanza en un país a ser un problema global de la finanza hasta convertirse en un problema de la economía real, de la producción, de los bienes, de la vida de las personas. Luego, esos problemas no resueltos en cada uno de los países que para aquel momento tenían unos niveles de, digámosle, de resortes con los que pudieron amortiguar esa crisis, permitió salir, digámosle, con cierta rapidez a un punto de que las situaciones 4 años después estaba prácticamente, la economía había recuperado su dinamismo. Pero ese fue un evento. Lo que hemos tenido en los últimos 3, 4 años es una serie de eventos que juntos generan una situación ya bastante de poca capacidad de manejo para la gobernanza global y para países en particular. Porque con la crisis del COVID que recién se está viviendo la 5ª o 6ª ola en algunos países, sigue siendo una presión sobre los sistemas de salud, sobre el aparato público, sobre el Estado, sobre los recursos del Estado. Y muchos países tuvieron que tomar créditos internacionales para hacerle frente a ese problema de salud pública. Pero una vez el COVID está en desarrollo, se viene todo este problema de la cadena de suministro, de la crisis de la logística, por un problema de producción, por un problema de transporte, por un problema de abastecimiento de los mercados. Y el año pasado vimos cómo ese problema logístico, ese problema de los contenedores, como le llamaron en algunos lugares, terminó generando procesos de inflación que impactaron la vida de las familias. Y estos problemas de inflación estaban muy presionados por esos, digamos, dificultades de que los productos llegaran a los diferentes anaqueles para ser consumidos o a las fábricas para poder seguir el proceso productivo. Pero luego en ese marco se da lo que da
la crisis que se provoca a partir del 24 de febrero, cuando Rusia invade Ucrania, y lo que para algunos, o por lo menos para los agresores, era considerada una maniobra de realización pronta, tiene ya 4 meses, y después de 4 meses, eso ya genera una presión por toda la humanidad, porque después de todo tiene un impacto por las medidas de reacción que toman los países del G7, los países europeos o Estados Unidos, en las medidas de presión para tratar de que Rusia desista de esa maniobra invasiva, pues se convierte todo esto en un problema que afecta en las economías. Y como dicen, se convierte en una especie de medidas que generan boomerang en las economías. Y entonces tú te enfrentas ahora a los problemas de energía que empiezan a tener una situación de incremento. Francisco, incremento de la escasez y de amenaza a un tema que es vital, que es el tema de la alimentación de las personas. Entonces, tienes 3 problemas ya. Súmale entonces un problema que es estructural por no haber tomado las medidas en tiempo, que es la crisis del cambio climático en esta era del antropoceno, donde de verdad la posibilidad de continuar con la vida en el planeta está verdaderamente en riesgo. Entonces genera un cóctel de situaciones adversas para el desarrollo de la vida digamos, y tener una vida en armonía en las diferentes sociedades, que presiona mucho a los países. Y cada país está tratando de acomodar sus medidas. En el caso de El Salvador, tú has visto cómo se han decretado una serie de medidas en el COVID para enfrentar los precios de la situación de la cadena logística y para enfrentar los problemas de la guerra en Ucrania. Diferentes medidas, pero esas medidas van generando una situación de presión sobre el Estado salvadoreño, que no es un Estado que estaba solvente en sus finanzas públicas, sino que está con muchas restricciones. Y ese es el mundo que tenemos. Y entonces hay una amenaza, y esto es lo grave, hay una amenaza de que la situación que se está dando vaya arrastrando, vaya empujando o vaya deslizando a la humanidad y a los diferentes estados hacia una crisis de deuda, hacia una crisis de pago de la deuda. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Si tú te acuerdas, en los años 80, México, que fue un país que dejó de pagar la deuda en el año 82, luego aquel planteamiento de Alan García, que dijo que no iba a pagar la deuda externa de Perú, y todo ese planteamiento, ese problema de la deuda es porque estaba presionando mucho la deuda externa el desarrollo de los países. ¿Cuáles son, digamos, los escenarios entonces que se plantean para países como el nuestro, en países en desarrollo? La necesidad de que el conglomerado de naciones y sobre todo los países más desarrollados, primero, parar la guerra. Parar la guerra es clave, pero parar la guerra es una situación compleja porque todos están anunciando de que la guerra va a continuar y va a ser una guerra de largo plazo, de larga data, o sea, una guerra de gas. Sí, ahí es donde te Segundo, que pueden hacer es transferir recursos a los países como los nuestros. Y tercero, buscar un mecanismo para que puedan decretarse una cesación de pagos, por lo menos por los próximos 2 a 5 años. Esto es clave para poder reenrumbar este barco y que las sociedades en nuestros países puedan recuperar un espacio para poder recuperar una vía del desarrollo. Ahí te quería interrumpir para hablar sobre cosas que hemos visto seguramente de análisis tanto de la parte rusa como de la parte ucraniana. La parte ucraniana, bien solidaria ha sido Europa y Estados Unidos. Incluso le han entregado armas que son de última generación también. Ayer vi una noticia en que los alemanes se negaban a entregar tanques blindados a Ucrania, pero hay otros países que sí le han entregado armamento. Entonces, los rusos, según escuché en un análisis que hizo un político norteamericano, decían que los rusos habían ganado ya la guerra porque todo
la venta del petróleo, la venta del gas, la utilización de los armamentos novedosos. Le estaban dando a Rusia una gran capacidad de sobrevivir y prácticamente ganar la guerra. Entonces, ¿cómo ves esa situación? A veces un poco compleja porque no terminamos de entender ni siquiera quién tiene razón. No, y sobre todo porque se trata de intereses de carácter imperialista, desde el caso de la República Rusa y de la actitud también de las otras naciones imperialistas, las naciones Estados Unidos y Alemania, Inglaterra, son expresiones imperialistas, o sea, se están disputando la hegemonía sobre el planeta. Y en ese marco, la recientemente terminada reunión de la OTAN en Madrid básicamente alineó su visión de enemigos de Rusia a China, ¿verdad? Entonces eso ya te pone en una situación con un enfoque del mundo enfrentado, una polarización en el mundo que realmente es preocupante para la vida. Ahora, ¿cómo naciones como las nuestras deben comportarse en este escenario? Primero, porque nosotros de verdad no somos los causantes del problema, no tenemos nada que ver con ese problema, pero de alguna forma vamos a ser tremendamente impactados por esto. O sea, fíjate toda la visión de desarrollo del país planteado en el escenario sin guerra, planteado en el escenario sin inflación, planteado en el escenario sin COVID. O sea, la situación era de una perspectiva tremendamente favorable, pero esos nubarrones que se han puesto en el horizonte y que cada vez amenazan con situaciones complejas, o lo que impacta el cambio climático, como lo sucedió el fin de semana, y estas lluvias, digamos, en exceso, de verdad generan una presión que El Salvador requerirá un ajuste en todo su proceso de planificación y en todo su proceso de afinamiento de la estrategia para, a pesar de las dificultades, no perder la ruta y salir hacia la búsqueda de su propia vía para el desarrollo. Sí, eso quiero dejarlo para el final. Pero, Francisco, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Europa, la mayor parte de los países de la OTAN, por ejemplo, apoyan a Ucrania. El resto ataca a la antigua Unión Soviética, a Rusia. Pero te puede dar el caso de China. China no pronuncia palabra al respecto. ¿Cuál es en realidad el papel de China en este conflicto? Porque no creo que una potencia tan grande no esté metida en algo. Mira, en 2030 China va a ser básicamente la primera nación, la primera economía del mundo. Estados Unidos lo más seguro es que sea la segunda economía del mundo e India será la tercera economía del mundo. Ese es un horizonte que no podemos obviar en todo esto que está sucediendo. Europa como tal está relegada de esta situación. Rusia no está en este escenario porque Rusia no es una nación digamos, de fuerza económica. Tiene muchos recursos naturales, tiene una industria armamentística muy fuerte, una industria espacial muy fuerte, pero no es la nación, digamos, desarrollada, líder, digamos, por los avances en materia de su economía. Entonces, lo que determina buena parte de todo esto que está sucediendo es esa pelea por esos espacios, ¿verdad? Por esos espacios en el control en el control de lo que son estos escenarios de incidencia. El gran argumento que Rusia ocupa para su expansión de la frontera o para la recuperación de su incidencia en esos espacios son básicamente su seguridad nacional y sus zonas de interés, sus zonas de influencia. Eso es tremendamente peligroso porque eso le da, ese argumento le da espacio a cualquier espíritu imperial para poder hacer lo mismo en cualquier lado del mundo, Estados Unidos o una nación latinoamericana que crea que tiene una condición de mayor fuerza por sobre las otras naciones. Entonces, son argumentos que realmente complican la relación. Lo que sí tenemos que entender
que las sociedades, los pueblos en realidad lo que quisieran y lo que demandan es una gestión global que establezca mecanismos de comportamiento, de relaciones entre las naciones, de respeto, de una gobernanza que sea capaz de llevar adelante la paz. Y esto es algo que se esperaba que las Naciones Unidas jugaran un papel. Pero para eso se crearon mecanismos de equilibrio, de tal forma que incluso tú tienes el Consejo de Seguridad que tiene al final las posibilidades de veto para evitar decisiones arbitrarias. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que los países que no están alineados en ese marco puedan expresar su voz, puedan hacer sentir su voz, pero no hay en este momento desde los países en desarrollo un posicionamiento que sea capaz de convocar al mundo para una salida de estos problemas. Básicamente esto es un problema que nos están imponiendo las grandes naciones desarrolladas, las grandes economías que están disputándose la hegemonía de este problema. Y entonces China, ¿qué hace? China ve el escenario y China podría ser, como dicen algunos, es el jugador que está en la mesa solo viendo que los otros tiran sus cartas, que los otros ponen y pagan y ellos están esperando el último momento porque ellos no pierden su valoración de que como economía global y como economía dominante que van convirtiéndose cada vez hasta que en 2030 sean la mayor economía del mundo, no necesitan desgastarse en estos escenarios. Más bien, ellos están viendo qué ventajas hayan en estos escenarios de conflicto en donde ellos básicamente no están poniendo más que la expectativa, más que su fuerza de nación para tratar en algunos casos de llamar a ciertos, digamos, entendimientos, cosa que hasta ahora no lo han hecho. China debería tener un papel más protagónico en la búsqueda de una solución a este conflicto. Y las naciones como la nuestra, sobre todo las grandes naciones latinoamericanas, México, Brasil, Argentina, deberían estar haciendo un pronunciamiento para llamar a la paz al mundo, porque nosotros somos los países que vamos a tener mayores implicaciones negativas, y ya lo estamos sintiendo, de esta configuración de problemas que el mundo sufre como producto de la mala gobernanza, de la ambición y del interés del mercado por sobre las personas. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas: cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. Tú, Francisco, que analizas también la realidad nacional, hay ¿cuáles para ti son las afectaciones principales que tiene El Salvador de esta guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cuáles son las principales, los principales daños que estamos sufriendo y cómo los pudiéramos arreglar y si se están arreglando debidamente? Mira, esto cambia. Tú recordarás que cuando recién tomó posesión el presidente Bukele, hizo una gira importante a China, a Japón, a Corea del Sur, a Qatar, y eso ya visoraba una modificación de sus relaciones, de su visión de las relaciones internacionales, desde el interés del país para salir adelante, o sea, buscar nuevos socios en el mundo, tratar de separar un poco nuestra nave, ¿verdad?, del condicionamiento que tenemos por realidades históricas, por realidades migratorias, por nuestra hermandad con las familias en Estados Unidos, tratar de diversificar esta relación dependiente con Estados Unidos a una relación más amplia con otras naciones. Y en eso nos afecta lo que está sucediendo, porque las naciones, cada quien está realineando sus intereses. Y si la situación, en lugar de profundizar una amplia relación global, va hacia la restricción de los espacios para el aprovechamiento de las relaciones bilaterales o regionales de los países, El Salvador pierde. Y lo otro es que le significa demasiado costo a las finanzas públicas los problemas que están sucediendo, porque el Estado ha tenido que subsidiar una serie de medidas de la actividad económica para evitar que la sociedad pague el costo de la inflación, pague el costo de los precios altos de la energía, pague el costo incluso de la escasez de productos. Por eso es que está buscando abrir mercado y liberar, digamos, aranceles para que vengan productos al país, de tal forma que el mercado salvadoreño y la sociedad salvadoreña pueda tener acceso a esos productos. Pero esas decisiones
le significan al Estado un costo en términos fiscales. Al no tener esos ingresos, el Estado entra en una situación complicada para poder responder a sus, digamos, obligaciones en salud, en educación, en seguridad. O sea, entonces el Estado tiene que recurrir o a créditos internacionales o a restricción del gasto público para poder seguir, digamos, resolviendo los problemas de la sociedad. Y eso es una limitante, eso nos impacta. Y lo otro es en términos de cómo plantearse una estrategia con la visión original que tenía este gobierno para poder acceder a esos nuevos mercados que hoy por hoy están básicamente alistando, viendo o haciendo cálculos de cómo avanza la situación de guerra, y eso nos limita, ¿verdad?, en el espacio internacional para poder abrir estas, digamos, oportunidades para comerciar productos, para comerciar bienes y servicios, pero también para comerciar, para buscar intercambios de personas, de conocimiento, porque el mundo en una situación de guerra casi que tiende a cerrar, ¿verdad?, cerrar su visión por razones nacionales, por razones de interés nacional o por razones eminentemente de mercado. Y eso nos afecta. Entonces, El Salvador va a tener que lidiar con todo esto. Por eso, estas medidas que se están planteando, incluso desde instancias de las Naciones Unidas, de que se genere una especie de moratoria para no pagar la deuda externa por lo menos por 2 años, es importante para nosotros. O sea, ese tipo de medidas son claves, porque El Salvador destina un tercio de su presupuesto nacional al pago o al servicio de la deuda externa. O sea, liberar recursos para esto, para poderlos dedicar a satisfacer necesidades y demandas de la sociedad es clave. Pero si tienes la obligación de pagar los compromisos de la deuda, se vuelve más complejo. Por eso estas medidas pueden ser de gran alivio, pero eso requiere una gestión internacional, y ahí viene el papel de liderazgo que el país puede jugar en estos esfuerzos. Yo creo que el país, después de todo, no ha perdido la energía para encontrarse con una vía propia al desarrollo. Creo que esa energía la mantiene. Creo que el liderazgo del gobierno en esto sigue siendo clave. Creo que a pesar de las digamos, distorsiones que a veces se generan por los actores antibuquelistas, básicamente, porque hay una ceguera intelectual, hay una ceguera de lectura del momento, y todo quiere enfocarse a obstaculizar a veces lo que el gobierno puede desarrollar. Y en este momento, de verdad, en la crisis que estamos, lo que nos interesa es que al gobierno le vaya bien en sus medidas, Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Vi a la embajadora o encargada de negocios de El Salvador en Estados Unidos reuniéndose con el presidente Biden. Eso a mí desde mi punto de vista me pareció extraño, pero parece que un diálogo fraterno, de amistad, y la funcionaria no dejó de decirle al presidente Biden que El Salvador era un país independiente. En la misma medida vi a la canciller reuniéndose en la Unión Europea con los líderes de la Unión Europea. O sea que estoy viendo que el gobierno salvadoreño también se está manejando también con China, con Rusia. Estamos viendo que la situación es difícil, pero estamos viendo cómo a nivel internacional, a nivel diplomático, como que se están haciendo esfuerzos para tratar de que El Salvador no quede aplastado en esta realidad. No, y la otra semana el vicepresidente estará presentando el informe sobre implementación de los ODS. El próximo miércoles hará la presentación de ese informe en Nueva York. O sea, sí hay una búsqueda de parte de los diferentes funcionarios para ir al encuentro, porque hay que hablar de justicia, hay que hablar de democracia, hay que hablar del compromiso que el país tiene con estos valores, entendiendo que es clave rescatar los conceptos de libertad, los conceptos de desarrollo de capacidades para el desarrollo de nuestro país y de creación de oportunidades para la gente, de hablar de recursos. O sea, necesitamos recursos, transferencias, necesitamos créditos que sean
propicios para impulsar el desarrollo, necesitamos hablar del bienestar de nuestra gente. O sea, de eso se trata, o sea, para eso hay que ir al mundo. Y lo que tenemos para ofrecer son, digamos, una gran visión para poder hacer de El Salvador un país en donde la gente viva con tranquilidad. Ahora, por eso, estas medidas para asegurar la seguridad son determinantes. O sea, creo que al final el avance que tiene, por supuesto que hay crítica a los temas de derechos humanos, pero en realidad lo que en este momento estamos viendo es un nivel de cambio en la situación de la seguridad ciudadana. Yo en estos ejercicios que hago con sectores les pregunto cómo están en sus comunidades y de verdad la gente te dice que su situación ha mejorado y eso es bueno. Eso es bueno, yo creo que al final ese es un punto clave y la gente cada vez va entendiendo que sí, sin duda, habrán problemas con alguna gente que por una situación de estar en un momento menos oportuno puede tener un percance, pero en general la gente está clara de que hay mucha inteligencia e investigación digamos, a la base de este proceso de implementación del régimen de excepción. Ahora, como dijo el presidente, esto no va a durar para siempre, va a llegar un momento en que va a tener que pasarse a la lógica del seguimiento del crimen normal. Lo que se tiene que tener en cuenta es que el crimen muta, o sea, ¿cuál va a ser la variante de crimen que va a aparecer una vez cambien estas medidas? Porque después de todo el crimen, la criminalidad busca siempre tener un escenario y si hay espacio para que el crimen florezca, por supuesto que el crimen va a mutar. Entonces ahí es donde la inteligencia, la autoridad y el peso del Estado debe estar fuerte y por eso la necesidad de que el Estado sea un Estado fiable, comprometido con el desarrollo de la sociedad. Sus instituciones deben ser confiables para la gente. Por eso es clave que la policía, que el ejército sigan teniendo un respaldo de la sociedad, que el sistema judicial esté depurado para que no sea la puerta giratoria donde el criminal entra y sale, sino un sistema de justicia confiable que evita la impunidad y donde los funcionarios del Estado están comprometidos con la sociedad, no con ellos. Te damos las gracias, Francisco, muy amable por habernos brindado tus declaraciones y tus análisis. Yo creo que estamos en una situación difícil, pero creo que hay empeño en la población salvadoreña para salir adelante. Y yo creo que eso que tú dices, creo que hay que remarcarlo. La sociedad está comprometida con su futuro, creen que hay un momento oportuno para seguir avanzando. Este es un momento de modernización, de transformación, y la gente no quiere perderlo. Por eso es que se manifiestan de esa forma de que esta situación de la dirección política continúe. Creo que eso es lo que lo explica. Vaya, no, pues. Te damos las gracias, clave. Muy amable, y nos quedamos para la próxima entrevista. Gracias, Juan José. Saludos a todos, saludos a la audiencia. Gracias. Saludos, amigos de Contrapunto. Vamos a tener a Francisco dentro de unas 2 semanas probablemente a analizar siempre la situación real del país. Muchas gracias.